Largacho Martínez. Muchas gracias de Yanira, con quien venimos desde hace 3 años trabajando en un proyecto que creo que al final hablamos un poco de esto y por eso nos conocemos. Yo colidero la red de gerencia humanista, que es, ahorita vamos a cerrar la puerta para tocar, que es una red que se fundó en Suiza, de unos estudiantes de la Universidad St. Gallen que estaban terminando un doctorado en ética y negocios y empezaron a discutir pues que las empresas no eran muy humanas, que qué podían hacer para transformar esa realidad. Entonces comenzaron en esa época. Hoy en día estamos en 15 países, es una red pequeña, suena mucho 15 países y 700 miembros, 16 libros, una alianza con Padre, pero pues es un grupo de voluntarios y voluntarias, es una ONG creada en Suiza. Tenemos una unidad de negocios que es el Humanism Management Center, pero es una empresa con ánimo de lucro pero que no puede repartir utilidades, con un esquema que hay en Alemania o en Suiza, donde la creó Ernst, uno de los fundadores. Hemos hecho algunas charlas aquí en Uniandinos. Le dije a Deyanira, porque Giuseppe, como varios extranjeros, se enamoró de una colombiana, aunque no vivía acá, pero viene aquí de paseo. Entonces empezamos a hablar porque Giuseppe está conectado con el capítulo de Suiza y con Ernst. Bueno, ya que viene, pues está haciendo unas investigaciones muy interesantes en el tema de neurociencia, que ahora nos va a contar Giuseppe, porque nos unimos con una línea de investigación que tengo yo sobre el tema de ciencia de vanguardia y gerencia, donde está la neuroplasticidad, y por eso se dio esta charla. Esto va a ser más una charla, entonces nos gustaría mucho que en cualquier momento, si quieren hacer una pregunta o algo, pues que hagan la pregunta. Primero va a arrancar Giuseppe con lo que viene haciendo en Suiza, que es más una investigación científica, como decía en la invitación, y después es contarles la investigación que he venido desarrollando y cómo y por qué se aplica a la gerencia, porque creo que es fundamental para el tema de tener organizaciones más humanas. Entonces así va a ser la charla. Pues Giuseppe, muchas gracias por tomarte dentro de tus vacaciones el tiempo de venir acá y contarnos lo que estás haciendo, me parece muy, muy interesante. Yo voy a estar aquí también escuchando a Giuseppe. ¿Sí? Entonces, bueno, como dije, están en inglés ambas, pero todo lo vamos a hacer en español. Entonces, Giuseppe, nuevamente muchas gracias por estar aquí y compartir. Muchas gracias por venir. Disculpas desde el principio cuando voy a empezar a hablar en español o que no me salgan palabras en español. La primera vez que hablo en mi trabajo en español y pues, ojalá que salga bien. Yo soy profesor en la Universidad de Ginebra. Estudié filosofía, después me dediqué a la neuroeconomía, que es estudiar comportamiento económico desde una perspectiva de neurociencias. Estudié también psicología y ahora estoy en el departamento de finanzas, trabajando en construir un laboratorio que estudia el comportamiento de las personas cuando están tomando decisiones relacionadas a la filantropía, que es lo que motiva a la gente para hacer filantropía. El tema que une todas estas diferentes disciplinas es también las decisiones cuando tenemos conflictos entre lo que debemos hacer y el interés propio, poder aumentar el dinero propio o los ingresos propios, a veces rompiendo reglas. Entonces yo estudio cómo el cerebro toma esas decisiones y cómo podemos hacer para lograr que cambiemos y rompamos reglas. Y precisamente hablando con Carlos, venimos hablando de la neuroplasticidad, que se refiere al concepto de que el cerebro se reorganiza dependiendo de las funciones que está teniendo. Y los estudios que les voy a presentar hoy son estudios donde inducimos, con mis compañeros de los estudios, inducimos neuroplasticidad de corto plazo, estimulando el cerebro con unas corrientes eléctricas que cambian cómo las neuronas se comportan mientras están tomando unas decisiones económicas. Entonces voy a empezar dándole un resumen de lo que voy a hablar hoy. Voy a empezar describiéndoles un poquito la estimulación eléctrica del cerebro, cómo funciona y por qué se ha empezado a usar.
sobre todo en temas de investigación de ciencias sociales, como de economía. Y después les voy a dar dos ejemplos de cómo podemos cambiar el comportamiento a través de cambiar el funcionamiento de las neuronas. Y como dijo Carlos al principio, si algo no está claro, si tienen preguntas, me interrumpen cuando quieran. Entonces, ¿por qué usamos estimulación cerebral? Lo que es más común hacer, lo que ha sido más común es que es más conocido, son técnicas de imagen del cerebro, que no miramos qué pasa en el cerebro cuando estamos tomando las decisiones. Entonces tomamos muchas fotografías y miramos cómo cambia el flujo de sangre en el cerebro, y de ahí pensamos que donde hay más sangre oxigenada, hay más actividad de neuronas, entonces esta área del cerebro está involucrada en la decisión. Pero estos datos, esta técnica nos permite hacer inferencias que son solo de correlaciones. Entonces nos permite establecer causación. Y si queremos cambiar el comportamiento, queremos cambiar cómo somos gerentes o cómo nos comportamos, lo que necesitamos hacer es establecer una relación causal entre un mecanismo, una función del cerebro y un cierto comportamiento. Si no, no podríamos tener información científica para poder decir que esta función del cerebro es necesaria para tal comportamiento. Entonces, por eso empezamos a usar estimulación del cerebro, porque nos permite establecer conexiones causales entre las funciones del cerebro y en cierto comportamiento. Entre las diferentes formas de estimulación, yo me especialicé en usar estimulación eléctrica, hay otras, por ejemplo, magnéticas, porque nos permiten ser bastante flexibles, hacer experimentos con más de una persona a la vez, donde están interactuando entre sí, y permite inducir unos efectos que son de corto plazo. Normalmente uno estimula por unos 20 minutos, y normalmente después de 10 minutos de que acabe la estimulación, los neurones que han sido estimulados vuelven a cómo estaban antes. También es posible con esta estimulación ser bastante precisos en cuáles neurones estamos estimulando y estamos cambiando la función en vez de estimular todo el cerebro. Y eso nos permite que esta área del cerebro tiene unas funciones que son causalmente necesarias para tal comportamiento. El tipo de corriente que uso yo en estos experimentos es corriente eléctrica. Y no es focal en el sentido de que es sobre regiones, no sobre todos neurones sencillos. Y no nos permite decir que solamente en un cierto segundo, en un cierto minuto, la estimulación ha cambiado el funcionamiento de los neurones. En vez, lo que hace es que durante la estimulación está cambiando el potencial de descanso, por decirlo así, de las neuronas. Cuando no están trabajando, tienen una resting state potential de menos 70 y está reduciendo o aumentando este potencial, lo que facilita cuando se reduce o hace más difícil que unos neurones trabajen. Y estos efectos son fisiológicos, lo que se junta a la neuroplasticidad y significa que lo que estamos haciendo no es inducir actividad, sino estamos modulando la probabilidad de que las neuronas van a entrar o van a participar o no en un cierto comportamiento. Entonces, esta es una ilustración simple de cómo podemos saber que lo que estamos aplicando, esta corriente que estamos aplicando al cerebro, tenga algún efecto. Tenemos diferentes medidas que nos permiten establecer los neurones que están siendo estimulados son afectados o menos por la estimulación. Y mientras que el comportamiento social o ciertos tipos de comportamientos son difíciles de medir, para saber si la estimulación es eficaz o no, podemos mirar comportamientos que son muy simples, como por ejemplo la fuerza que podemos hacer cuando estamos cogiendo algo. Entonces, los primeros estudios para demostrar que esta técnica funciona han estimulado la corteza motoria, que regula los movimientos todos los movimientos, precisamente en este punto, y han demostrado que cuando aplicamos, dependiendo de la polaridad de la corriente, cuando aplicamos una corriente negativa, estamos haciendo que estamos teniendo un efecto en el cerebro que aumenta la probabilidad de que los neuronas funcionen, y eso se traduce
en que tenemos más fuerza, estamos ejerciendo más fuerza cuando están pidiendo de coger algo. Al revés, cuando aplicamos una corriente que es positiva, un segundo, tenemos el efecto opuesto. O sea, hay menos neuronas que están participando en el comportamiento de coger algo y estamos midiendo menos fuerza. Sí, eso es posible como cuando uno prende un vehículo, un coche, y está entre 0 y 1000 revoluciones, está prendido, pero está tranquilo, hacer un mismo efecto acá con los fuerzas, o a estar revolucionado está a 3000, entonces está funcionando o está tranquilo. ¿Puede hacer ese? Es un muy buen ejemplo. Imagínense si el carro está entre 0 y 1000 revoluciones, no se mueve. Para que se mueva, necesitas que llegue a 3000. Entonces lo que están haciendo con la corriente negativa es que el coche 2000 cuando no está haciendo nada. Entonces, de llegar de 2000 a 3000 para que se mueva es mucho más fácil que si estuviera en 1000. Y con la corriente positiva están haciendo lo opuesto. Es como si estuviera en ceros y de ceros tiene que llegar a 3000. Entonces, es más difícil que el coche se mueva, que el carro se mueva. Sí, es en milivoltios. ¿Es como el neurofeedback? No, neurofeedback es otra cosa. Es cuando medimos la actividad del cerebro y la mostramos a una persona que está haciendo, hace este ejercicio, piensa o medita y quiero que esta área del cerebro se aumente de intensidad. Entonces estamos midiendo la intensidad de la función de esta área del cerebro y te lo volvemos a mostrar en la pantalla y una persona puede tratar de cambiar esa, pero no, eso lo que estamos haciendo es el efecto de aumentar, pero sin que la persona conscientemente trate de hacerlo. Entonces es una estimación que es exógena. Nosotros estamos a través de la corriente cambiando la probabilidad de que los neuronas estén involucrados en una decisión. Y lo que hablaba antes de la focalidad es que este efecto solo se obtiene si estimulamos poniendo los electrodos sobre la corteza motoria, mientras que ponemos los electrodos en estas otras partes del cerebro que no tienen que ver con los movimientos, no tenemos este efecto. Entonces no es que estimulando cualquier sitio del cerebro cambiemos un comportamiento específico. Esa figura que está ahí a la derecha es como si fuera una cabeza vista. Perdón, sí, esta es una cabeza vista esa es la nariz. Desde la arriba está la nariz y esta es bien la cabeza. Exactamente. Entonces, a mí no me interesa tanto los movimientos, me interesan más los comportamientos sociales. El primer estudio del que voy a hablar hoy es sobre las normas sociales y en particular sobre las normas de la equidad. Las normas sociales son unas creencias, son unas formas que tenemos para regular la cooperación entre humanos, que son muy importantes en todas las sociedades del mundo. Hay diferentes normas, pero normas sociales hay en todo el mundo y han sido fundamentales para promover la cooperación entre las personas. Aquí se ha visto no solo que son importantes, sino que cuando hay algún evento, por ejemplo, un paro de la policía, que si no hay normas sociales, la gente no la respeta. Entonces, y se comporta de una forma que no promueve la cooperación en la sociedad. Entonces, también no es solo importante que existan estas normas sociales, sino también que haya alguna forma de que la gente tenga unos incentivos a no romperlas. Y no es necesario tener formas legales o institucionales para promover estas normas, sino son también formas más informales, como solo el regaño de los demás, de que si violamos estas normas, podríamos tener algunas consecuencias negativas. Y creer que si violamos las normas, solo creer que existen unas consecuencias, eso nos permite promover cumplir con estas normas. Entonces no es necesario que uno esté castigado todo el tiempo o que ese castigo exista garantizado, sino la posibilidad de que esto pase es suficiente para que las normas se cumplan. ¿Cómo estudiamos las normas sociales en el laboratorio? Un experimento que ha sido desarrollado de economistas para demostrar que el Homo economicus, este modelo de humano que es perfectamente racional y que toma decisiones para maximizar su utilidad, que es calculada en dinero normalmente en la economía, se llama el experimento del dictador. ¿En qué consiste? Dos personas se vienen al laboratorio y yo entrego a una de las dos personas, la persona A, 100 pesos.
y le pregunto a esa persona, ¿cuánto de estos 100 pesos quieres transferir a la persona B? En este caso, estoy tratando de medir si la persona A tiene alguna noción de equidad y si esta noción o esta preferencia o creencia en la equidad se transfiere e influye en el comportamiento de la persona A en cuanto transfiere a la persona B. Entonces, yo puedo medir qué tanto dinero la persona A pasa a la persona B, y eso me da una indicación de cuál es la norma de equidad que la persona posee cuando no hay posibilidad de castigos. Y esto ha sido usado para demostrar que el Home Economicus es un buen modelo, porque se ha encontrado y se espera de que la mayoría de las personas no pasen lo que pensamos que puede hacer eco como el 50%, sino transfieren menos. Lo que encontramos normalmente en el laboratorio es que cuando proponemos este tipo de intercambio, las personas varias veces dan más o menos entre el 0 y 20%. Y que más decisiones toman, menos dan en el tiempo. Y eso es un hallazgo de que RT ha replicado muchísimas veces, donde se nota que las personas, y a través de diferentes sociedades, donde las personas no transfieren, no cumplen con la norma de equidad. Le podrían decir, ¿cómo sabemos que alguien tiene una norma de equidad o que esta no sea la norma de equidad? Entonces, para replicar a esto, se ha desarrollado otro juego que es bastante parecido, donde se introduce la posibilidad de que la persona B pueda castigar de alguna forma a la persona A si no está satisfecha con el dinero que la persona A transfiere a la persona B. En este caso, hay la posibilidad de castigo, y podríamos ver si una persona sabe que la norma de equidad es 20%, entonces no debería cambiar su comportamiento, porque sabe que la persona B no debería estar brava, no debería castigarla si no le pasa más del 20%. Entonces, esto se llama el juego del ultimátum, porque esa persona hace una propuesta que es un ultimátum, y si esa persona acepta, entonces hay consecuencias negativas que influyen a los dos, porque esa persona normalmente, por cómo está construido el juego, tiene que pagar algún costo para castigar a la otra persona. Entonces, si el modelo de Home Economicus, que es maximizar los ingresos, fuera realístico, esta persona no tiene ningún interés a castigar a la otra, a menos que esta no le pase nada. Apenas esta persona reciba un peso, si quiere maximizar sus ingresos, no es racional usar un peso para castigar a la otra persona. Pero eso no es lo que se encuentra que las personas usan el dinero para castigar a otra persona. Pero es un tema que no hablo hoy. Entonces, con este instrumento, el castigo, o el potencial castigo, podemos tratar de llegar a saber cuál es la norma de equidad de que una persona cree o posee, preguntándole otra vez cuánto dinero quieres transferir en este caso. ¿Y qué pasa con respecto a cuando no existe la posibilidad de ser castigado, cuando introducimos la posibilidad de un castigo? Lo que encontramos es que las personas transfieren mucho más. Ahora se aproxima casi que al 50%. Pero la persona sabe qué tipo de castigos le van a hacer. Sí, pues en nuestro caso, en nuestro caso tenemos un esquema donde cada peso que la persona B usa para castigar a la persona A es multiplicado por 5, entonces la persona B paga un peso y por cada peso la persona A le deducimos 5 pesos. Entonces, si la persona A transfiere, pone 20 pesos y la persona B decide usar 5 pesos, la persona A tendría 80 menos 20, entonces 60 pesos, y esa persona tendría. Ambas personas saben el castigo. Todos saben el castigo, están en la información. Y lo hicimos, en nuestro caso, lo hicimos de una forma donde, aparte del dinero que pueden transferir, tienen 25 pesos, o 25 francos para nosotros, francos suizos, porque decimos en Suiza, que pueden usar para castigar. Pero si esta persona no transfiere nada, esta persona se quedaría con 125 francos, pero esta persona tiene 25 francos que puede usar para castigar y quitarle todo a la otra persona. Y no es posible que esa persona, que ninguno de los dos terminen sin perdiendo. Eso si es negativo se vuelve cero. Entonces, con este pequeño cambio de la estructura del experimento, sabemos que las personas tienen una noción de equidad, y que esta equidad se aproxima a que el intercambio de recursos debería ser más o menos del 50%.
Unos estudios miraron a qué pasa en el cerebro cuando estamos tomando estas decisiones. ¿Qué pasa cuando estamos tomando una decisión cuando no podemos ser castigados a cuando podemos ser castigados? Lo que encontraron es que en una zona del cerebro que se llama la corteza prefrontal dorsolateral, dorso significa hacia arriba, lateral hacia un lado y prefrontal hacia el frente. Entonces es más o menos acá encima de los ojos. Que esta área es más activa entre cuando es más activa esta área, entre más es la diferencia entre cuando una persona da cuando no hay castigo con respecto a cuando hay castigo. Si yo doy ceros cuando no hay castigo y 50 y cada 30 y 40, mi actividad va a ser más grande que la suya. Entonces lo que significa esto es que esa área se supone es necesaria para el comportamiento dependiendo a los cambios en la situación en donde tomamos decisiones. Pero como les mencioné antes, esa actividad del cerebro, pues esos datos son solo correlacionales. Entonces es posible que esto que estamos midiendo sea el resultado de la decisión y no lo que es responsable para la toma de la decisión. Para poder establecer esto, lo que hicimos fue aplicar la estimación del cerebro a esta área que sabemos que está por lo menos involucrada en esta decisión y ver qué pasa cuando estimulamos esta área del cerebro. Entonces, estos son nuestros participantes, son todos estudiantes de la Universidad de Zúrich. Estos son el laboratorio. Y lo que hicimos, invitamos a las personas y todos tuvieron que jugar los dos juegos que les mostré, el del dictador y del ultimátum, en el rol de la persona A, la que tiene que decidir cuánto quiere transferir, recibe de nosotros y tiene que decidir cuánto transfiere a la persona B. Y aquí teníamos 3 grupos de estimulación que reciben estimulación sobre esta del cerebro. Uno es anodal, o sea, negativa, que aumenta la probabilidad de que las neuronas en esta zona del cerebro trabajen mientras estamos tomando decisiones. Otra es la de la corriente positiva, que disminuye esa probabilidad, lo hace más difícil. Y el tercero es una condición que llamamos CHAM, que es de control, que tiene una duración de solo 30 segundos para que la gente sienta algo y no crea que no tiene nada, pero no tiene ningún efecto sobre otros. Entonces eso nos va a servir como grupo de control para saber en qué dirección van los efectos que nos esperamos de los otros dos tipos de estimulación activa. Sí. Gracias. Una persona no equitativa, es decir, que tome porque necesita de estimulación extra o castigo para tomar una decisión altruista, le va a funcionar más esta parte del cerebro, ¿cierto? No, Más actividad. Es una buena pregunta. No es una persona más equitativa, ¿no? Y eso después volvemos a eso. Es una persona que cambia su decisión dependiendo de la condición en que está tomando decisión. Si yo soy más atento y más capaz de cambiar, de no dar nada cuando no tengo posibilidad de ser castigado y dar más para evitar el castigo cuando existe la posibilidad, esta área del cerebro es más activa. ¿Y qué pasa con el que naturalmente? Entonces no tiene la necesidad de dar la función de esta, exactamente, y vamos, les doy mi interpretación de lo que hace esta área del cerebro y va a ser más clave por qué no la necesita. Vamos a tomar muestras la edad o también la cultura. Sí, el grupo es bastante homogéneo, son 2 estudiantes. Tenemos por razones de compatibilidad del cerebro, no pueden ser mayor de 40 años, porque después la anatomía del cerebro cambia demasiado. Entonces son entre 18 y 40 años, pero la mayoría son entre 18 y 22 años estudiantes, no de economía y no de psicología de la Universidad de Zúrich, para evitar que conozcan ya las hipótesis que podemos tener en un experimento. Una pregunta, ¿por qué después de 40 años también? Perdón, no se escucha. Después de 40 años. Es que el cerebro va cambiando a medida que envejecemos y cambia demasiado después de los 40 años. Un cerebro de una persona de 18 años, una de más de 40 es demasiado diferente. Entonces no sabemos, cuando estimulamos esta área, estamos estimulando la misma área en los dos. Necesitaríamos comparar los 2 cerebros para saber si es el caso o no. Y es un poquito arbitrario como todas las definiciones, porque 40 no 38, pero eso es lo que se usa normalmente.
Entonces, si mira, por ejemplo, a los impuestos, que si a uno lo castigan, esa misma teoría sirve para los pagos de impuestos. Si uno se siente como que no se siente pues, beneficiado, no sé, claro. ¿Debo como pago menos o Es posible, se aplicaría si lo que hay que hacer es pagar impuestos y si hay un castigo, en ciertas formas no hay, en ciertas situaciones no hay castigo, entonces no se puede saber si estoy pagando lo que debo o no, y en otras sí. siempre castigo si uno no lo sabe, pero no tenía el riesgo de que lo van a comer? Eso se relaciona más con el segundo estudio que va a hablar, entonces podemos volver después. Sí. Pero una cosa, me dijo que lo presentara, yo no lo presenté porque no nos gustan las presentaciones, porque a los dos nos encanta estudiar, nos estudia bastante. Creemos que es un poco... ¿Te puedes pasar para que la gente se vea? Sí, pero no lo presenté, pero él ha estudiado más que todos nosotros. Pero eso es lo que no te quería decir, los que no lo dijo él al principio, esto no tiene ningún efecto negativo en la persona. Hacer este tipo de experimentos en el tema ético, pues es muy importante, pero no se lo están preguntando, no hay ningún efecto el que participen en esos estudios. Correcto, sí. Como mencioné al principio, y es relativo a eso, después de que se acabe la estimulación, no tiene ningún efecto negativo, solo cambia un poquito la actualidad que los neurones están funcionando, ¿no? Pero después de 10 minutos que se acabe la estimulación, los efectos ya no se pueden detectar. Y todos esos protocolos han sido testeados, son completamente éticos, ¿no? Nunca hemos tenido personalmente, ni siquiera en literatura, casos de problemas debidos a este tipo de estimulación. Entonces, son nuestros estudiantes, son bastante homogéneos, lo que es bueno porque podemos comparar bien este tipo de grupo, y es malo porque no podemos derivar muchas inferencias sobre si también en otras culturas, otro tipo de personas tendríamos los mismos efectos. Pero para lo que queremos demostrar es que podemos cambiar el comportamiento. Entonces, mejor que sean comparables los diferentes grupos para no tener potencial otras explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que encontramos cuando estimulamos esta área del cerebro? Aquí estamos mirando, estos son en los casos en que el castigo es posible, estamos mirando qué pasa cuando estimulamos esta área del cerebro. En rojo tenemos la del grupo de personas a quien le hemos dado estimulación anodal negativa, donde las neuronas de esta parte del cerebro trabajan más. Y vemos que ellos son los que transfieren más dinero comparado en azul al grupo de control, que no recibe ningún tipo de estimulación, o una estimulación que no tiene efectos sobre las neuronas. Y el grupo que menos transfiere es el grupo que recibe estimulación positiva, que disminuye el trabajo de esta área del cerebro, en azul oscuro. Aquí tenemos en el eje Y qué tan el porcentaje de mu es unidad de monetarias, son equivalentes a francos, y la X de los tres diferentes grupos. Entonces vemos que cuando estimulamos la corteza prefrontal derecha, lateral prefrontal derecha, la gente que la tiene más activa transfiere más dinero cuando hay necesidad de sanción, y la que tiene menos activa transfiere menos dinero comparado a la condición de control. Entonces podríamos concluir que es manipulación neuronal. Sí, es una manipulación neuronal, pero más importante es que tiene una manipulación neuronal que tiene consecuencias en comportamiento social. En este caso, cumplir con la norma de equidad. Entonces, si miramos solo a esto, uno podría decir, como me preguntaron antes, entonces esta área del cerebro es la área de equidad, que más activa, más equidad. Los resultados cuando miramos a cuánto las personas transfieren, en el caso en que no hay castigo, desmienten esta perspectiva. Lo que encontramos en este caso es exactamente lo opuesto. Las personas que tienen esta área del cerebro más activa son los que menos transfieren, comparado al grupo de control y comparado al grupo en que la tienen menos activa. Entonces, lo que esta área del cerebro está haciendo, regulando dinámicamente qué tanto puedo transferir para aumentar mis ganancias. Cuando puedo permitírmelo, que no tengo un castigo, voy a ser más estratégico y voy a dar menos, y después voy a pagar más, voy a transferir más cuando tengo la posibilidad de ser castigado. Y esto, creo que no tengo los datos acá, pero termina siendo el comportamiento más eficiente si sumamos qué tanto cada uno de los grupos se lleva a la casa en el bolsillo. Los que están estimulados con la corriente negativa son los que más ganaron el experimento
porque menos castigo recibieron y menos dinero transferieron cuando no podían tener castigo. Qué pena, no me quedó claro la conclusión. ¿Puedes repetir? O sea, La parte de estratégico, sí, las dos. lo que vemos aquí es que la gente se vuelve más, que cumple más con norma de equidad cuando hay posibilidad de castigo, si está el cerebro es más activo. O sea, ahí iba yo entendiendo y estaba yo como pensando, uno sí puede transformar el comportamiento con estas ondas y después cómo se replica eso en un taller pero con la siguiente hay que repetir porque Ahora esto no es como lógico que pase el asunto. es lógico con la interpretación diferente de lo que está haciendo estar el cerebro no está procesando la situación en que estoy tomando decisiones, una situación social, donde está una norma de equidad que la regula y está diciendo qué tanto me puedo permitir transferir sin tener consecuencias negativas. Pero corriente negativa. Sí, el mismo tipo de corriente tiene un efecto de aumentar el cumplimiento de la norma de equidad cuando hay posibilidad de castigo y disminuirlo cuando no hay posibilidad. Está siendo estratégico para aumentar las ganancias de uno. Estos gráficos son un poquito complicados. El mensaje que nos pasar es que una pregunta interesante para nosotros es si el cerebro tiene algunas áreas, algunas funciones que son específicas para el comportamiento social y no para el comportamiento en general. Entonces que en la evolución hemos desarrollado que se dedican al comportamiento social y eso es plausible porque es muy importante para vivir en grupos y cooperar para poder sobrevivir. Entonces lo que estos dos gráficos están mostrando en verde dorado es en el contexto social, cuando la decisión es tomada en los gráficos anteriores, cuando la persona es un humano. Cuando informamos a la persona B, la persona a quien le podríamos sostener es un computador que se comporta de la misma forma que los humanos, ya no tenemos estos efectos. No tenemos este efecto es mucho más fuerte cuando la persona es social que cuando no es social. Entonces miramos a la diferencia entre los verdes y los morados, nos muestra que esta área del cerebro es más involucrada con las decisiones sociales. Un tema que hemos hablado antes con Carlos, que me preguntaba, pero entonces podemos cambiar las preferencias o las creencias de las personas. Y esto para nosotros fue algo muy interesante de encontrar, es que nosotros cambiamos cómo funcionan los neurones que putativamente están involucrados en esta decisión y encontramos que sí, estos neurones son causales para esos tipos. Entonces, porque encontramos que cambió el comportamiento, pero nosotros le preguntamos a todos nuestros participantes, ¿puedes decirnos en tres diferentes preguntas, cuál es la equidad que tú crees atribuyes a cada una de estas diferentes transferencias? Cuando tú transfieres nada, 20%, 40%, 60%. Y en el eje Y va de no es equitativo, creo que no es nada equitativo a completamente equitativo. Y lo que vemos es que no hay diferencia entre los grupos y con la gente cree que este diferente tipo de transferencias tienen la relación que tiene este diferente tipo de transferencias con respecto a la equidad. Pero esto nos dice que no hemos cambiado las preferencias o lo que las personas creen en la cosa equitativa es el comportamiento equitativo, sino solamente el comportamiento. Y eso piensa algo y se comporta de otra forma. O sabe algo y no aplica la norma de equidad. Y lo mismo vemos, le preguntamos, ¿cuánto crees que se van a molestar los jugadores B cuando le das 0, 20, 40, 60? Y aquí es el eje al revés, entre más alto, más van a estar molestos. Y lo mismo es cuánto castigo crees que vas a recibir si no das nada, si das 20%, 40%, y lo que es que todo el mundo cree que va a recibir el mismo tipo de castigo sin diferencia del grupo de estimulación. Entonces no estamos cambiando cómo la gente entiende el juego, cómo la gente percibe lo que es equitativo, ni las consecuencias que tienen, los efectos negativos que tienen las otras personas. Entonces es interesante porque estamos interfiriendo con el comportamiento a un nivel diferente que no es lo de las creencias o de las preferencias. Entonces concluye el primer estudio, donde
les demostré que estimulando el cerebro, esta del cerebro, la LPFC, hemos encontrado que esta es necesaria para poder respetar la norma de equidad, pero que esta del cerebro no está procesando equidad, sino que está manipulando el comportamiento para que en una situación regulada por equidad nosotros podamos ser lo más eficientes posible cuando está más activa en aumentar nuestros ingresos y cuando está menos activa en disminuirlos, puede ser menos aptos socialmente. Cuando esta es menos activa, somos menos aptos a tener, a tener suceso en la sociedad, porque vamos a ser castigados más o dudamos demasiado cuando no, somos demasiado altruistas cuando no hay posibilidad de ser castigados. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Se tuvo en cuenta la personalidad de los participantes? Hemos tomado muchas mediciones con escalas de empatía, una escala se llama de Machiavellian, que mide qué tan estrategias son las personas, y no hemos encontrado relaciones, pero más importante, no hemos encontrado diferencias entre los grupos. Entonces, estas no nos pueden explicar los efectos que tenemos. O sea, si tú me cuentas los sesgos que tiene una persona, o sea, que... En comparación con la pregunta que acaban de hacer. Pero es que no entiendo sesgos. Biases. ¿Biases? Pues no creo, porque no hemos medido ningún tipo de bias de ser más impulsivo, de ser más de tendencias. Entonces tenemos que asumir que como atribuimos a random, al azar, las personas a un grupo, esos son iguales entre los grupos, pero no tenemos una medida de eso. Y no lo medimos porque no sé cuál podría ser un sesgo que pueda explicar ese comportamiento. Entonces, ahora paso al segundo estudio, donde en vez de mirar a la norma social de equidad, miramos a la honestidad, que tiene más que ver con la pregunta sobre los impuestos. La honestidad, como sabemos, es un valor muy importante y es presente en prácticamente todas las sociedades conocidas, y es muy importante para que las sociedades puedan funcionar eficientemente, y además hay muchas situaciones en empresas o en otros sitios donde es imposible estar todo el tiempo monitoreando el comportamiento de las personas. Entonces tenemos que poder cumplir. Pero eso no pasa casi nunca. Muchas veces tenemos muchos casos de evasión de impuestos, de fraudes corporativos, de seguros, donde se demuestra que demuestran que muchas personas no cumplen con la norma de honestidad. Entonces aquí tenemos dos preguntas que queremos responder. Primero, si encontramos un área del cerebro que sea dedicada a procesar información necesaria para ser honestos. Y la segunda pregunta es, si encontramos esta área del cerebro, podemos manipular, como hicimos en el primer estudio, para aumentar o disminuir la posibilidad de que la honestidad de las personas. Hay muchos estudios que miran a la honestidad, pero la mayoría de estos estudios lo que hacen es que estudian lo que llamamos mentiras instruidas, que dicen a las personas, en esta situación, por favor, digan mentiras, o donde están monitoreando el comportamiento de las personas. Pero en estas situaciones no estamos midiendo honestidad. Para medir lo que llamamos honestidad de verdad, tenemos que personas que están tomando decisiones privadas y tengan donde sus decisiones son influenciadas solo por su honestidad o por su interés personal de aumentar, en nuestro caso, de aumentar los ingresos que pueden tener en nuestro experimento. Entonces tenemos una situación donde hay un conflicto entre intereses materiales, como el dinero, y intereses morales, como la norma de ser honestos. Entonces no sabemos mucho de dónde el cerebro procesa estos tipos de decisiones. Pero un estudio anterior ha encontrado que cuando las personas tienen la posibilidad de decir mentiras, comparado a la situación de cuando no tienen esa posibilidad, lo que hicieron, vivieron la posibilidad de lanzar una moneda y predecir si lo que salió del lance de la moneda, ellos lo habían adivinado o no. En unas condiciones no tenían que decir nada, sino decir sí o no al final, y en la otra condición tenían que reportar antes de ver el resultado qué es lo que habían predecido. Pero en esa situación tienen posibilidad de decir mentiras porque ya habían dicho antes, pues podrían mentir, pero ya se sabría porque ya habían reportado lo que predijeron. Lo que encontraron es que las personas que
cambian más el número de veces que ganan entre la condición cuando reportaron a la condición de cuando no tenían que reportar, que cambian más las ganancias, esas personas tenían menos actividad en esa área del cerebro, otra vez la corteza prefrontal lateral derecha. Y fue interpretado que esta área del cerebro que está haciendo es dar la capacidad a los participantes de resistir la tentación de tomar ingresos para respetar la norma. Entonces, seleccionamos a esta área del cerebro como una posible candidata de área del cerebro que tiene una función necesaria para el comportamiento en situaciones de honestidad. Entonces, tomamos entre las otras áreas, esta era la que más nos interesaba, y la manipulamos de la misma forma de antes. Entonces, aumentamos su funcionamiento, la disminuimos los dos tipos de corriente, y exploramos la posibilidad de que esta área manipulando la funcionamiento de esta área, podemos también manipular el comportamiento en esta situación. Perdón, Josep, ¿es la misma área del no, es diferente, es cerca, pero es más diferente, es más abierto. No es la misma. No es la misma. Es similar y es muy posible que las dos estén muy interconectadas, pero donde pusimos los electrodos no es el mismo punto donde pusimos en el otro estudio. Entonces, ¿cómo medimos la honestidad? Como les comenté, nosotros no queríamos poner los participantes en una situación donde nosotros los podemos monitorear. Entonces, lo que las instrucciones que les dimos era que tenían un dado y tenían que lanzarlo, y el lanzamiento del dado era completamente privado, nadie puede ver el resultado del lanzamiento del dado, y ellos de ahí podían ver en el computador en todo el tiempo qué pasaba con los resultados del dado. Entonces, lanzaron el dado 10 veces, y en cada una de las 10 veces veían una tabla donde sabían si habiendo lanzado un número tenían una ganancia o no. Entonces, en este caso, si lanzaban el dado salía 1, ganaban 9 francos, si era 2, ganaban 0 francos. Y en cada de esta decisión, 3 de los 6 resultados le podían hacer ganar y 3 no. Lo que nos da la probabilidad del 50% de cada uno de lanzamiento que puedan ganar o no. Entonces, usando una distribución binomial, podemos estimar estadísticamente al nivel del grupo, pero no a nivel del individuo, si un grupo está siendo honesto o no. Un grupo honesto que está dando un dado que es normal, si no tiene ningún sesgo, nos debería dar una distribución de resultados que es la mayoría de los resultados tiene que ser que el 50% de las veces han ganado, el 50% de veces han perdido. Y las otras posibilidades disminuyen de posibilidad. Entonces, comparando estadísticamente esta distribución binomial a las de los grupos, podemos saber si un grupo está siendo dishonesto o no. Un grupo dishonesto estaría reportando aquí más resultados en este lado, asumiendo de que no están diciendo mentiras en contra de ellos, que significa que están diciendo que si ganas, o sea, que el dado desde un número que les hacía ganar, reportaron que no han ganado. Entonces, estamos más interesados en este lado de efecto. Mientras que un grupo que es más honesto es más, no se puede detectar estadísticamente diferencia con ese grupo. ¿Es claro? Entonces tenemos dos hipótesis basadas en primeros estudios anteriores. Primero es que nuestros estudiantes, nuestros participantes que no reciben estimulación o que reciben estimulación de control van a ser dishonestos. Porque todos van a ser dishonestos, sobre todo si no reciben estimulación. La segunda hipótesis es que estimulando esta área del cerebro podemos aumentar la honestidad o disminuirla. ¿Qué es lo que encontramos? La primera hipótesis es que con estudios anteriores la gente se comporta de forma deshonesta en promedio más veces. Bien. Para que no nos demos tan duros nosotros. En Suiza, exacto. ¿Son los suizos? Listo. Sí, tienen que ser no estudiantes de la universidad, que no tuvieran ningún
un antecedente de problemas de epilepsia o problemas de alguna forma mental de problemas, o que pues, prácticamente todos los criterios de inclusión eran que fuera safe, seguro para ellos recibir la estimulación. Pero si no, no teníamos otros criterios de inclusión. Y eso también, pues, revisamos el estado de ganancia, el tipo de estudios, si eran creyentes o no, muchos tipos de lo que llamamos cuestionarios socioeconómicos, y para estar seguros de que los grupos fueran homogéneos. Entonces, ¿qué encontramos? Replicamos los estudios anteriores, donde encontramos aquí con los gráficos blancos, en blanco, es el porcentaje de veces que la gente reportaba en el grupo de control que han lanzado un dado y han tenido un resultado positivo de ganar francos. Y lo que se puede ver muy simplemente aquí es que si miramos la distribución binomial de un dado normal con honestidad, está mucho más hacia la derecha. Entonces se puede detectar estadísticamente que la gente está mintiendo en ese grupo, el 37% de la comparado al 50% que nos esperamos de gente honesta, en ese grupo la gente está reportando que casi el 70% de las veces que están sacando un número que gana. No podemos saber quién está diciendo mentiras y quién no, pero podemos saber que a nivel de grupo sí están diciendo mentiras. Ahora podemos mirar qué pasa cuando estimulamos esta área del cerebro, y les vamos a mostrar el gráfico cuando aumentamos la actividad de esta área del cerebro. Y lo que pueden ver aquí en estas barras grises es que la distribución de los reportes de lanzamientos de datos que resultaron en ganancias es mucho más parecida a la de distribución de un grupo completamente honesto. Todavía hay deshonestidad, pero es mucho más bajita, es menos de la mitad del grupo que no recibió estimulación. La deshonestidad pasó de ser 37% a 15%. Si miramos los dos gráficos, podemos también notar dos grupos de personas. Que eso se refiere a la pregunta de antes de si esta del cerebro está siendo moral o no, o si la gente que quiere siempre equitativa, ¿qué le pasa? Tiene menos o mayor intensidad de actividad del cerebro. Esta gente que vemos que reportan entre ganar entre 63 y 81%, o sea, 70 y 90%, una ganancia de sacar un número que le da un ingreso, es donde vemos el efecto mayor. Aquí este grupo es mucho más hacia la izquierda, hay mucho menos reportes en este grupo aquí que comparado con este. Y nosotros pensamos que esta área del cerebro es necesaria, como dije antes, para resistir la tentación de recibir un ingreso extra violando la norma de honestidad. Hay otro grupo de personas donde esta área del cerebro probablemente no tiene no está muy involucrada, que es este grupo. Y curiosamente es muy parecido, este 10% en los dos grupos, que son personas que no tienen algún conflicto, sino que lo que están haciendo es simplemente decir que están ganando todo el tiempo maximizando sus ingresos. Y en este grupo de personas no tenemos ningún efecto. La estimulación aquí no la muestro, con la estimulación la opuesta no hemos tenido ninguna diferencia comparado al control, posiblemente porque ya es demasiado alto el nivel de deshonestidad, entonces no podemos crear gente aún más deshonesta con esta estimulación. Y también posiblemente porque hay una versión muy fuerte psicológicamente a pensar de self-deceit, de autoengañarse. Uno puede, cuando está reportando por lo menos que una vez o dos veces no ganó, es fácil decir, bueno, pero no gané un par de veces, pero siendo honesto, a volverse un mentiroso completo. Se ha demostrado que hay una diferencia entre los que son los que llamamos incomplete liars, entonces mentirosos incompletos y mentirosos completos. O sea, una versión a volverse parte de este grupo. Es posiblemente por eso que no encontramos esos ejemplos, pero no sabemos. Aquí concluyo. Con este experimento demostramos que hay una base neurobiológica de la honestidad que se encuentra en esta área del cerebro
la corteza prefrontal lateral derecha y ya. Hay unos puntos que quiero compartir, que no todos los experimentos de estimulación son súper limpios, son muy fáciles de traducir en formas aplicadas, de intervención aplicada para cambiar el comportamiento, además de tener validez puramente científica para hacer la relación entre el comportamiento y el funcionamiento del cerebro. Primero, dependiendo de dónde posicionamos los electrodos, unos milímetros o centímetros hacen una diferencia muy grande, entonces podemos no encontrar ya efectos. Segundo es que no tenemos ninguna precisión del tiempo, entonces no sabemos en qué momento la actividad de una cierta área del cerebro es necesaria para esta decisión o no. Sabemos que en sobre 20 minutos estas personas están tomando decisiones, les influimos en el comportamiento. Y como nos pasó en el caso de la honestidad, muchas veces cuando disminuimos el funcionamiento de los neurones, los efectos no son tan lineales como lo aumentamos. A veces tenemos muchas sorpresas, entonces es difícil interpretar qué es lo que está pasando. Como siguiente paso para entender mejor lo que estamos haciendo es aplicar esta estimulación mientras que estamos también escaneando, tomando imágenes de lo que pasa en el cerebro para encontrar a nivel de plasticidad, a un nivel distante de donde estamos estimulando, cómo cambian las interacciones de los neurones estimulados con el resto del cerebro. Aquí concluyo y entrego a Carlos para que de aquí siga. Lo que queríamos demostrar con esto es que el cerebro es plástico en el sentido de que una estimulación exógena, que no es posible de aplicar todos los días y no es algo que podemos hacer como intervención para cambiar el comportamiento social a gran escala, pero podemos que cambiando cómo el cerebro funciona podemos cambiar el comportamiento. Y Carlos nos va a explicar cómo podemos tratar de tener intervenciones que cambien el comportamiento para poder tratar de cambiar cómo el cerebro está enchufado. Una pregunta. El nivel de educación de la persona que estaba siendo analizada puede influir de una u otra manera también en el resultado, en la cantidad de neuronas que van a estar siendo activadas en un momento dado. Su educación, sus experiencias. Sí, la educación influye mucho en cómo el cerebro está construido, diseñado. El sistema de educación que tenemos ahora pues, nos da cierto tipo de cerebro. Es posible que diferentes formas de educación, que sea más emotiva o que sea diferente de la que tenemos ahora, o que sea más o menos, resulten tener diferentes conexiones. Nosotros no podemos saber esto y todos esos estudiantes tenían más o menos el mismo nivel de educación porque eran todos estudiantes de universidad, entonces que tenían 2 años más o menos de estudios universitarios, pero todos tenían muy buen nivel de educación. Pero es muy posible que en gente con diferente educación tengamos lo mismo o tengamos cosas completamente diferentes. Y eso es un tema muy importante para investigación en psicología, en comportamiento, porque tenemos un sesgo, un bias muy grande que solo estudiamos estudiantes del mundo occidental, bastante ricos, educados, que vienen llamados weird por el acrónimo, raros por el acrónimo en inglés, que son blancos, educados, ricos, y no me acuerdo los demás. Entonces, el tema de estudiar a nivel de en más culturas, con diferentes educación culturales, es algo que es muy importante para saber si mecanismos cerebrales son algo que todos tenemos o si en estos participantes que funcionan así. Podría haber otras formas de estimular esas zonas del cerebro, por ejemplo, con música, con otro tipo de estímulos y se cambiara el comportamiento de la gente. Sí, yo sé, bueno, parecido hay otra forma de estimulación que es con impulsos magnéticos, pero los mismos problemas. Y si no, lo que han tratado de hacer es entrenamientos en el campo de la meditación. Entonces, tener sesión de meditación y han demostrado que puede cambiar la activación, sobre todo meditación que tiene que enfocada a compasión. Tuvo efectos sobre áreas del cerebro como la ínsula,
que tienen que ver con empatía y con procesar emociones negativas hacia los demás. Entonces es posible tener efectos con intervenciones que tengan una duración más larga y que sean menos invasivos que lo que hacemos acá. Y eso es precisamente lo que Carlos nos va a hablar después, de cómo se espera que podamos, una vez que sepamos cuáles funciones del cerebro queremos desarrollar, se pueda a futuro tratar de encontrar una forma de educación o de entrenamiento que desarrolle esas funciones para que generemos humanos más interesados en el medio ambiente, más sociales, que es el tema de más cercano. Gracias. Iba a complementar eso que usted está hablando. Yo soy médico y trabajo en la Universidad Nacional. Tenemos un área de neurociencias unida a pensamiento de Asia, pensamiento asiático, y medicina ayurveda y medicina tradicional china. Y precisamente aquí yo estaba viendo una parte dentro de esa estimulación prefrontal que va dependiendo de los procesos culturales. Hay una parte de la neurociencia, que es la neurociencia cultural, donde empieza a estudiarse el comportamiento del cerebro de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la región. La cultura de Asia pues tiene otra manera completamente diferente, y la forma de ver la honestidad, por ejemplo, la equidad, son completamente diferentes a las que en Occidente. Sí. Y los marcadores cerebrales son completamente diferentes. Entonces, desde esta área de nosotros, hay un profesor de historia en la Universidad de Harvard que empezó a hacer estudios en estudiantes que tenían, él llama el programa, este curso puede cambiar su vida. El curso es sobre filósofos tradicionales como Mencio, Lao-tse, Confucio, y empieza a darle parámetros diferentes culturales a los estudiantes de Harvard. Y empieza a darse cuenta del grupo de estudio de investigación desde la parte de historia y neurociencia cultural, que evidentemente la forma de ver la vida, ¿sí? Tenemos nosotros en Occidente una apreciación que viene de los griegos, en que nosotros tomamos la referencia del mundo, somos autorreferentes, frente a la conciencia asiática, que es una conciencia de comunidad, donde no se ha enseñado en ningún momento que mi visión es la que ve el mundo, sino la visión en conjunto, y se hace un proceso de estimulación cerebral por la forma de ver la vida, precisamente en eso. Entonces, ahora hay estudios de Matthew Ricard, que es un monje tibetano, empezó a hacer los estudios y que se han manejado la preocupación. Esos estudios son los que estaba hablando ahorita de los sí, que se hicieron en Sur también, empezaron en Sur. Y eso precisamente empezó a llevar esa forma o esa tendencia vertical de mindfulness de tener el momento presente para hacer cambios. Dentro de esa área que nosotros manejamos, hay estimulaciones eléctricas que están haciéndose con agujas de acupuntura que se cortan electrodos a 1 milivoltio por energía alterna, y empieza a haber cambios estructurales, pero lo que se maneja como compasión y mindfulness es empezar a ver cuáles son las dos parámetros que usted hablaba, uno sobre lo que nosotros manejamos socialmente como parámetros de equidad y honestidad en este caso, y otro los parámetros internos, porque habla muy bien de esa diferencia entre lo que yo me acomodo a lo social, pero cuál es mi visión interna y mi visión propia respecto a ese suceso. Y eso es apasionante, porque estamos en neurociencias manejando tanto esta parte de estimulaciones, la estimulación magnética, se está manejando muchísimo. Entonces ustedes recuerdan de pronto en los últimos Juegos Olímpicos, que eran los jugadores que tenían unos audífonos. Esos eran estímulos con campos magnéticos. Y se le estimulaba al jugador para que desarrollara en una área del cerebro una potencia muscular, ¿sí? Determinada, por ejemplo, los hombros eran nadadores, y evidentemente pues, se sufrieron. Pero hubo otros, como Michael Phelps, que se le colocó una terapia que se utiliza en medicina china, que es la ventosa, que son unos círculos negros que quedan cuando se hace una extracción en una parte determinada, que se ha encontrado en la espalda. No sé si usted ha oído de David Lieberman, que es un neurocientífico que está precisamente hablando y colocando electrodos en la espalda y en la zona aquí, en la zona para generar estímulos tanto físicos como mentales, ¿sí? Que hacen ya por vía de neuronal cambios.
Entonces, ahí estamos trabajando desde neurología, está trabajando eso, pero también desde medicinas alternativas se está trabajando ya en laboratorios, pero laboratorios que tienen que ver con cambios de comportamientos especiales del individuo. Entonces, es muy interesante eso. Gracias. Esa es otra forma de estimular. Bueno, Giuseppe, muchas gracias. Giuseppe, como les dije, ahora sí lo voy a presentar. Él es filósofo, maestría en filosofía, doctorado en filosofía. Tiene otro doctorado en neuroeconomía, un postdoctorado en Harvard en psicología comportamental. Y le interesó siempre saber qué es lo bueno y lo malo y por qué actuamos de forma buena y mala. Y por eso terminó en esta investigación. Lleva un año como investigador en la Universidad de Ginebra y en el Centro de Filantropía para tratar de entender estos temas y poder conocer cuál es la mejor correlación entre mi forma de ser y si yo sería más filántropo. El filántropo no solo de recursos económicos, es decir, no solo el millonario que dona, sino si ayudo a la persona que pinchó o no cuando voy pasando en mi carro. Es decir, todo el tema de ayudar al otro y altruismo. Y es lo que está haciendo este centro. Y bueno, entonces, esta es una aproximación bien científica de ese tema, pero Giuseppe dijo algo que no es exactamente cierto. Yo no tengo ya la respuesta de qué se estimula para ser un líder humanista, sino va a ser otra aproximación que es lo que les voy a presentar. Cuando supimos por Ernst, el director global, que Giuseppe venía, pues dijimos, bueno, pues combinémonos con esta investigación que estamos haciendo. Es una investigación que vengo haciendo hace unos 4 años, porque he trabajado mucho el tema de liderazgo. Y me genera mucha curiosidad saber por qué hay unos buenos líderes y por qué no hay unos buenos líderes y qué podría uno hacer para tener más buenos líderes. Y aplicamos a mirar, que ahí es donde, entonces con Giuseppe, cuando Giuseppe le dije, no, pues vamos a mostrar esta investigación para tratar de hacer esa correlación, pero más la pregunta en el ambiente, la que dijo Giuseppe es, nos interesa a futuro empezar a desarrollar talleres para que haya más de esto, que les voy a mostrar, porque todavía no tenemos esa respuesta. Tenemos algunas cosas que voy a mencionar ahora, y aquí no hay laboratorio, yo no me he metido en laboratorio ni nada de eso, sino quise trabajar investigaciones científicas serias de los últimos 100 años que ayudaran a soportar esto que les voy a mostrar, que lo bauticé comunicación inmaterial, pero ustedes tendrán otro nombre. Y este es un artículo que me acaban de aceptar después de 12 veces que lo rechazaron porque les pareció demasiado esotérico. Entonces me tocó empezar a bajar de ranking de revista, ¿sí? Porque pues esto no lo quieren creer. Este es un centro que creamos con la Universidad de Miami, donde hice mi doctorado en sociología, y este es la red que les presenté al principio, que aquí veo miembros de la red, estoy muy feliz de ver algunos, y que es voluntariado, y quienes quieran entrar, bienvenidos. Entonces, después de mucho pensar, investigar, conocer casos, hacer consultorías, leer casos, llegué a que uno de los elementos, no solo yo, mucha gente que es bien importante en un líder o en una líder, que pena que la palabra lideresa no me gusta, en una líder, no es correcta. Bueno, pero no, digamos que es un sesgo personal. Encontré que es inspiración. Y me hice la pregunta, ¿cómo medimos la inspiración? Y ahí quedé en crisis. ¿Cómo mide la inspiración? ¿Cómo la construye uno científicamente? ¿Cómo puede uno más adelante coger y decir, bueno, voy a medir, estoy en 7.3 de inspiración? Es difícil. Entonces, y esto lo uní con un caso, con un artículo muy famoso en Harvard Business Review. No quiere decir que todo lo que se publique ahí sea lo mejor, pero es un caso que fue seleccionado como uno de los mejores artículos publicados en el último 50 años del siglo pasado
y ellos, Harvard saca como lo mejor de estrategia, lo mejor de motivación, y este artículo aparece, Starling Livingston, que se llama el efecto Pygmalion. Entonces, bueno, como les dije, quienes no llegaron por cuestión de tráfico, estas dos presentaciones las pueden tener, y Deyanira les va a mandar a todos los que ya, y todos quienes ya se escribieron, les va a mandar las presentaciones, pero la pregunta que yo me hice es, ¿por qué si es considerado uno de los mejores, ha habido un poco del efecto Pygmalion? Y rápidamente el efecto Pygmalion o la profecía de autocumplimiento es que se ha hecho en muchos escenarios, contextos, culturas, es el poder de las expectativas. Es decir, si yo le digo a un profesor, a un entrenador, que de todos ustedes hay 5 más capaces inteligentes, pero esos 5 son seleccionados aleatoriamente, y yo repito eso muchas veces, resulta que en la mayoría de los casos, esos 5 que yo le dije al entrenador que eran los mejores, que de verdad no eran, fue aleatorio, acaban siendo al final del taller, del semestre, del curso de la carrera, los mejores. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y pasa al revés. Porque cuando yo le digo que son los peores, acaban actuando menos bien. No quiere decir que sean los que más notas saquen o los que más, pero están en el grupo de los mejores y ya no es suerte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, y eso pasa siendo papá o mamá, eso pasa incluso con niños, se han hecho investigaciones con niños, es decir, ya todos sabemos que es cierto el efecto Pygmalion o el poder de las expectativas. Las expectativas que yo tengo ante mi hijo, ante mi colega, ante alguien en donde yo tengo cierta relación en que el poder acaba siendo real. Yo acabo construyendo esa realidad. Y claro, en los 70, cuando escribió Starling Livingston este artículo, pues a todos les pareció muy interesante. Con el desarrollo de la ciencia, se empezaron a preguntar, bueno, ¿esto cómo lo medimos? Y ahí es donde entra en crisis, creo yo, la investigación gerencial, porque ha habido muy poca publicación de esto, porque no sabemos cómo explicar esto. Sabemos qué pasa, las personas empiezan a decir, no, el hecho que me han dicho que Deyanira es de las más inteligentes, entonces Deyanira levanta la mano, y hay otro levantado, yo digo Deyanira. La escojo a ella porque ya me dijeron que ella no es inteligente. Si voy a poner un proyecto importante, escojo a Deyanira. Etcétera, etcétera. Empiezan a haber unos comportamientos, pero no es solo, no hay comunicación verbal o no verbal, hay algo más. Y ahí es donde no sabemos qué es lo que hay algo más. Y eso es lo que me ha interesado para entender. Entonces, la propuesta que hice yo es, voy a investigar en ciencia de vanguardia, a ver qué hay que me ayude a entender la inspiración y a entender el efecto Pygmalion, y que sean investigaciones científicas reconocidas, serias, reconocidas, bueno. Entonces me metí con la física cuántica, con los campos energéticos, con la neuroplasticidad y con la epigenética, que es biología molecular o celular, que trabaja lo que se llama la biología de las creencias, Lipton, que es uno de los fundadores de la epigenética, y lo que hice fue leer e investigar sobre esto. No soy experto en ninguno de estos, ahora les voy a contar un poco de esto, pero de pronto seguramente aquí hay personas que tengan más conocimiento. Lo que hice fue, de todo esto que leí, investigué, qué se puede aplicar para explicar esto y la inspiración, que son muy parecidos. ¿Para qué? Pues para dar una mejor explicación al efecto Pygmalion, poderlo entender mejor y empezar a sacar de qué forma podríamos estimular a las personas con talleres, con cosas, para que se comporten más de esa forma y sean más inspiradores. Porque, y digamos, lo voy a pasar por encima porque pues con todos los casos que tenemos de empresas que sí practican estos tipos de gerencia y de liderazgo, los resultados son supremamente positivos para la sociedad. Yo ahora les voy a hablar un poco, que es para llegar a empresas que tienen propósito, y sobre todo para esta cifra, creo que es la cifra que más menciono, que siempre me ha tenido triste. El 86% de los empleados del mundo, independientemente si es de Occidente, va por el cheque. Y eso me parece muy triste. O sea, tenemos una epidemia social del síndrome del lunes, ¿sí? Hoy y mañana tengo que ir a trabajar, en donde el 86% de los empleados
pues, no digamos que todos van por el cheque, pero pues no están floreciendo, no están yendo con un propósito superior, no están conectados con un propósito y pues no son una empresa con propósito, que es otro tema también que investigamos. Entonces, este es como el resumen de lo que es el artículo y lo que es la investigación. Entonces, hay una imagen mental en el líder, ¿sí?, que concrea la realidad en sus subordinados y emerge esa realidad en su forma de comportarse. Ese es el efecto Pygmalion, que ahora lo expliqué antes con un ejemplo. Harvard dice, ha sido confirmado tantas veces que ya no se debate, pero aunque esto dice 97, esto es una reimpresión de los 9 casos, esto es del 70. Es decir, ya no discutimos, pero aquí es empieza, bueno, para mí esto es muy interesante, es que Livingstone encontró en sus investigaciones, estamos hablando de los 60, 70, es decir, no teníamos lo que tenemos ahora, encontró que es imposible para los líderes buscar una forma de no comunicar el mensaje que está pensando. Es decir, el solo hecho de yo pensar que la persona es buena o mala, ya con el solo hecho que yo lo pensé, afecto a la persona. Y si nos vamos a tratar de explicar el efecto Pygmalion, pues tenemos que hablar de Aquaman o algo así, porque no hay forma, o sea, tiene que ser algo que no es verbal y no verbal. Y es un ejemplo, es decir, por el solo hecho, así yo quisiera tapar esa información, no lo puedo hacer. Eso es lo que encontró él en los 70. Entonces ahí viene la pregunta, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pasa esa comunicación? Porque hay una comunicación. Y la mejor pregunta para uno entender esto, con la que he llegado, no sé si a todos les pase, pero es, ¿ustedes alguna vez han sentido que alguien los está mirando por detrás? ¿Cómo percibieron eso? ¿Por qué sentido? La intuición, sí. Ningún sentido, es decir, chao los 5 sentidos. No fue olor, no fue ruido, no fue tacto, no fue nada. Entonces, ¿cómo lo percibieron? Porque sí lo percibieron, ya dijeron que sí, algunos. Energía, intuición. Bueno, el sexto sentido debería ser por lo menos el 9º sentido, porque hay 3 ocultos, ¿no? El propioceptivo, el táctil, el vestibular, que nunca nos los cuentan, pero tenemos 23 sentidos, somos conscientes de 14 según algunas investigaciones. Pero bueno, la intuición, o sea, ¿ustedes han conocido a alguien que ha quedado flechados, flechadas? Sí. De un instante, ahí hay una comunicación. Sin nada, lo vio pasar, o lo vio pasar y ¿quién es? O entraron a una entrevista y, o uy, aquí no quiero trabajar. O entraron a este salón y este salón tiene buena energía, o este almacén tiene, o esta casa tiene calor humano. Todas esas son percepciones que tenemos, que todo, bueno, un grupo grande de la sociedad dice sí existe, pero no sabemos cómo explicarlo. Igual que el efecto Pygmalion. Sí, lo siguiente que le gusta, yo no tengo el concepto de las tierras y todo eso de energía y cosas de indígenas y todo eso que las malas energías que se alimentan y hacen unos. ¿Tú sí crees en eso? Aquí yo creo, pero de hecho no sé si crea, de hecho, más que sí, a que no. Y todo eso sigo pensando, y con todo esto que he leído, es que es un tema de energía, pero me gusta más la palabra del campo, porque es que el campo, aquí hay un campo magnético ahorita, pero no somos tan conscientes de que nos está afectando. Por eso me pareció que la mejor forma de ponerle a esta comunicación era inmaterial, porque la energía de alguna forma es material. Bueno, sí, aquí hay mucho de teoría del caos, incertidumbre, física cuántica, les voy a hablar un poquitico de eso, pero sí, entonces, pues al final es como que sí tenemos ese sentido, bioresonancia, campo morfogenético, bioradiónica y comunicación inmaterial, o sea, hay mucha información sobre eso y muchas investigaciones que no ya han sido aplicados a temas de indígenas que también manejan muchos de esos temas. Entonces,
Pero lo que ha pasado cuando doy este taller, bueno, no este, sino un taller de comunicación y material en empresas, es que los líderes se acercan a decir, ¿sabe qué? Pues no me dejó pensando. Que yo a mis colegas y colaboradores voy a tener que cambiar mi actitud energética, como quieran ver, hacia ellos, porque yo estoy co-creando, sobre todo una directora del hospital me dijo, co-creando la mala comportamiento y malos resultados de esa persona. Entonces, eso ya fue un avance, pero pues lento. Sí, iba a comentar de pronto, hay dos investigadores, uno en Yale, John Barr, y uno de pronto, John Barr, ARGH, que se encarga de estudios del inconsciente, ¿sí? Estudios desde neurología en Yale. Y el otro, el que comentaba David Eagleman, el neurocientífico, que habla sobre somatoestesias, que es lo que tú estás comentando. Entonces empieza a hacer estudios profundos sobre esa capacidad de los seres humanos de percibir cosas. Inclusive hace estudios sobre personas que tienen la capacidad de, cuando está hablando otra persona, en la mente generar imágenes de colores de acuerdo a lo que están hablando. Así que son seres que vienen naturalmente con esos procesos. Entonces ya la neurociencia empieza a entrar entre la parte material y inmaterial, entre la mente consciente y la mente inconsciente o abstracta, para mostrar que todo esto que estás hablando tiene ya un asiento científico. Listo, muchas gracias. Además de eso, bueno, no me voy a demorar acá, simplemente son todos estudios que tienen que ver con lo que les estoy hablando y pues si quieren, los Open Access, cualquiera lo puede tener, no está publicado, pero ahí también lo traje y todo esto es diferentes aproximaciones, bien sea científicas o de gerencia, que han tenido simplemente de Maslow, pues, que ha trabajado la psicología, pero es para mí un psicólogo holístico, no sé. Goleman con todo el tema de inteligencia artificial, quise resaltar algunos. Sanger, La Quinta Disciplina, para mí el mejor libro que se ha escrito sobre gerencia, de todo lo que he leído, las 5 disciplinas en la práctica, y pues tiene acercamientos hacia esto. Bueno, Okimakovic también tenía que mencionar, uno de los creadores de la gerencia humanista, Gary Hamel, con todo el tema del futuro de la administración y hacia dónde va, que dice que la administración está obsoleta, la gerencia está obsoleta, y Algiris, que muestra el tema de la vulnerabilidad, es decir, ¿por qué es tan difícil cambiar? Por el hecho de que no quiero perder esta imagen de jefe poderoso, sábelo todo, o sábelo toda, y eso genera una barrera para el cambio. Pero lo que quiero decir rápidamente es que hay todo un contexto científico y hay más, uno no alcanza a leer todo y, pues, que ayuda a legitimar todo lo que estoy diciendo. Entonces, estos son los 4 que voy a hablar ahora, pues de forma corta, simplemente para dejarlo acá, esto es más como para que ustedes conozcan sobre esto, pero estos son como los, si uno quisiera trabajar, quisiera hacer los talleres de Giuseppe, debería trabajar en estos temas. Esto fue lo que empecé yo a pensar, bueno, si fuéramos a desarrollar talleres para que en las organizaciones hubiera unos altos índices de inspiración y pudiéramos llamar al Bolillo y a Leonel Álvarez para darle todo lo que Peckerman sí tiene y ellos no tenían, ¿sí? Porque Peckerman logró que nos fuera tan bien y ellos no habían podido, pues habría que dar talleres de esto. Esto igual, pues, no sé si acá, algunos los conozco que trabajan en transformación organizacional, hacemos hecho cosas por el estilo, pero el tema de autenticidad es un tema que se da en estos líderes, es decir, bueno, voy a ir y me voy a volver. Estos son plataformas globales que están trabajando por esto, ya me devuelvo, con empresas reales que hemos investigado que han hecho esto, y estos son patrones que hemos encontrado. ¿Sí? El tema de la humildad, el tema del pensamiento sistémico, de ver el todo y de creer de pronto en cosas no tan lineales, pensamiento no lineal, el tema de la inteligencia emocional, empatía, ¿sí? El tema de la autenticidad es un tema que me interesa mucho y trabajo mucho porque todos los gerentes y las gerentes de estas empresas son muy auténticas, es decir, no les da pena hacer el oso, se arriesgan, son como Kung Fu Panda, se vieron la película que le pegan y le pegan y le pegan y siguen listo, adelante, la resiliencia es muy alta, les queda más fácil ser conscientes de las cosas, se dan cuenta
más veces de los errores, los fracasos, los logros, y pues dentro de lo de Maslow se autoactualizan más veces, o psicología positiva, el flow, es decir, tienen más momentos sublimes que el de los seres humanos. Entonces, si todo esto es, uno podría decir, la base de la inspiración, o explicaría el efecto Pigmalión desde la ciencia, cómo podríamos entenderlo mejor para transformar más organizaciones, y estos son los 4. Esto es, simplemente ahí, qué pena hablar en primera persona, esa es mi tesis doctoral, que lo que hice fue unir la física cuántica con la sociología y las ciencias sociales, y hacer una nueva propuesta de contrato social basado en el humanismo cuántico, que pues tiene que ver mucho con todo esto. Entonces esto era como para, antes de mirar esos 4 temas, es para que sepan, quienes ya conocen y quienes no, pues, pero hay otras plataformas globales, no sé si conocen las empresas B, que son una plataforma creada en Estados Unidos, B Corporation, aquí sistemab.org es la ONG, ahí es el sitio donde pueden mirar en América Latina, es cómo redefinir el sentido del éxito de los negocios. Todas estas plataformas buscan empresas que tengan un propósito, que tengan el triple impacto, que sean más sostenibles, que la gente florezca más, que no tengan ese 86%, sino al revés, como pasa en estas empresas. Capitalismo consciente o negocios conscientes, también nace en Estados Unidos de Whole Foods, que ahora se la compró Amazon, pero John McKay, que es una empresa de cómo crear un capitalismo consciente. Tiene un libro buenísimo. Sí, tiene un libro, ya han sacado 2, capitalismo consciente, y ahora podemos hablar, aquí está la representante de la evolución de en Latinoamérica, está sentada aquí, le decimos que nos cuente. Y este es lo que creó Gary Hamel, y lo recomiendo mucho, entrar a esa plataforma, que es gratuita, y tiene 4.000 casos disruptivos de gerencia y de una cantidad de cosas. Ustedes entran ahí y pueden poner cualquier cosa y seguramente van a encontrar un caso, porque esto es construido por una comunidad de práctica, la mayoría en inglés, ¿sí? No hemos logrado que saquen la versión en español, pero pues, y habría otros acá, Morningstar en Estados Unidos, Institute, Holacracy, que es la de Sapos, Beyond Budgeting, pero estos 4. Y esto era como para que vieran que Bancoldex fue un caso que investigamos, uno diría, no, pero la empresa pública o mixta, aquí eso no se puede. Se pudo, aunque ahorita cambió un poco por los cambios. Acción fiduciaria, Pablo Trujillo, yo lo llamo el Dr. House de la gerencia. Los primeros 30 minutos ustedes lo odian, le quieren pegar un patón de San Andrés, los Dr. House, los otros 30 minutos quieren trabajar con él. Es la fiduciaria más cara del país que más crece. ¿Por qué? Una productora de energía, AS Mondragón, quienes conocen la cooperativa más grande del mundo. Serco, una empresa brasilera. Tata de la India, Novo Nordisk, que es danesa. DM, una droguería. Lo que quiero aquí simplemente mandar es que hemos investigado mucho, hemos publicado, tenemos libros que muestran que sí se puede. Que uno sí puede tener empresas sin horario, que uno puede tener empresas donde la gente se pone su propio sueldo, que uno puede tener empresas en donde no hay que pasar reportes de gastos, se confía, que uno puede tener empresas donde lo contratan para no hacer nada, sin encontrar su propósito por un año, porque ya saben que es la persona que quiere. ¿Sí? Que uno puede hacer que una empresa tenga 3 meses para vayas de su casa y trabajar esa idea, que nos pareció chévere, y son promedio más sostenibles que el promedio, tienen tasas de rotación casi del 0%, tasas de absentismo muy bajas, es decir, sí se puede redefinir la gerencia. Entonces, utilizando investigaciones de Bruce Lipton, Dean Radin, Sheldrake, Livingston, pues esta es una definición, una primera definición de la comunicación inmaterial con una tercera forma de comunicación que los humanos tenemos, basada en bioresonancia, bioradiónica, energía, intuición, todavía no lo sabemos, donde las personas son capaces de percibir y, si pueden decir, de codificar, son las antenitas de vinil, la información inmaterial o que está en un campo, ¿sí? Que está contenida en la energía humana. Un pensamiento es energía, una acción es energía,
y percibir a través del universo. Porque pues nuestro física cuántica, lo que descubrió Daniel Bell, el teorema del entanglement o el enraizamiento, que está todo conectado, y eso ya está demostrado. Pero por el hecho de decirle usted, esto no va a cambiar. Esa sí es la muestra. Es súper difícil. Entonces, muestran bien todos los buenos resultados de las empresas. ¿Qué hay que hacer? Renunciar al poder. Uy, yo no quiero eso. El elitismo y el autoritarismo es lo que necesitamos que Giuseppe cambie, ¿sí? Porque eso es uno de los bloqueos. Entonces, tenemos verbal, no verbal y una tercera. Y aquí los 4 elementos, como digo, de forma resumida por tiempo y porque es complejo esto, y porque como el tema de los indígenas, cosas que uno no cree, pues cuando uno empieza a leer esto, hay que respirar profundo. Porque sí, es una investigación científica, pero eso no cambia nuestras creencias. Entonces, algunas veces cuando creo yo tener una mentalidad liberal, pues cuando leo estas cosas digo, esto puede ser cierto, pero pues hay mucho detrás. Entonces voy a hablar de algunas. Como digo, ahí está el artículo y hay mucho más, y lo que se quiera, pues bienvenidos para seguir la conversación. Hay una cosa que se llama el entanglement, el enraizamiento. Cuando 2 electrones se chocan, quedan conectados de por vida, y Einstein no creyó en esto. Einstein se murió criticando la física cuántica y entró en crisis existencial él porque él no podía creer eso. Creó una paradoja que se llamaba la EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, que Daniel Bell, amante de Einstein, dice, voy a mostrar matemáticamente que Einstein tenía razón y demuestra todo lo contrario. Y para él tuvo que haber sido, y es considerado uno de los mayores descubrimientos, descubrió que sí quedamos conectados de por vida. Luego hay transferencia de información más rápido que la velocidad de la luz, que era lo que no se podía hacer, según Einstein. Entonces, ese cuento de la premonición se puede empezar a explicar por acá. La conexión energética se puede empezar a explicar por acá. Lo llamó su mamá, ¿qué les está pasando? Todo eso uno podría empezar ahí, es porque todo está conectado. Y otro físico, David Moon, hablar del orden implícito y explícito, ¿sí? Que hay muchas cosas que no podemos ver, pero que solo las podemos intuir. Es decir, que además, irónicamente, en todos los cursos de emprendimiento hablan de eso. Crean su, ¿sí? ¿Sí? Nos dan cosas así cuando estamos tragados. Entonces, esa intuición, llamémoslo así, que encontró Livingston. En epigenética, definido como la ciencia, el medio ambiente selecciona, modifica, regula la actividad genética, o cómo hay una interacción, dice Lipton, casi cuántica, entre la membrana mágica, como la llama el de la célula, y el medio ambiente. Entonces se llama The Biology of Belief, la biología de las creencias, y muestra cómo hay acción permanente en el medio ambiente. El ambiente significa todo, significa la cultura, no el medio ambiente de la naturaleza. Es decir, la cultura organizacional, donde ustedes trabajan, que trabajan, si es buena o mala, afecta su cuerpo y su cuerpo afecta. Eso es la epigenética. Complemento de eso, eso lo tenemos nosotros en medicina, y tenemos una área de biología molecular. ¿Qué fue lo que se investigó? Tenemos genes, ¿sí? Y los genes pueden ser influenciados por el medio ambiente, ¿sí? Y eso genera que una persona que esté fisiológicamente sin enfermedad, por medio de factores ambientales, físicos, emocionales y mentales, puede producir una enfermedad. ¿Sí? Y eso, dentro de la medicina, en este momento está dando unos vuelcos grandísimos, porque de ahí pasa la genómica, que eso aplica tratamientos que nacen de acuerdo a la genética, tratamientos individuales. Y claro, lo que tú dices, Carlos, es precisamente eso. La comprensión que nosotros en nuestra forma de pensar, vivir, actuar, sentir, tiene efectos sobre los genes. Esto ya empieza a decir, oiga, nos toca ponernos pilas, porque nuestra forma en que vemos la vida internamente está influyendo en nuestra salud y nuestra enfermedad. Y aquí, la genómica en este momento. Y aquí que lo piensen todo el tiempo es que todo eso tiene que ver con las expectativas. Estoy generando una expectativa positiva o negativa, soy optimista o soy pesimista, y eso afecta y afecta al entorno. Entonces, en un clima de cultura organizacional, la forma en como yo trabajo eso
Sí, el Aquaman, eso está ahí. Entonces la inspiración se nutre de esto. ¿Sí? Y además dice que las células tienen intención y propósito. Y bueno, hay otros libros que hablan de que las células son conscientes y el experimento de la doble celda en física cuántica, que es uno de los más difíciles de entender, pues también habla de eso, es decir, que eso es cierto y que además se las puede pasar a las siguientes generaciones. Además, cuando uno tiene hijos, se da cuenta que vienen preprogramados. Pero bueno, hay un debate porque Lipton dice que más importante que el DNA es la membrana mágica. Es decir, que eso es lo que... Pero el punto es que aquí hay investigación que nos ayuda a entender el efecto Pigmalión. Aquí también campos energéticos. Dean Radin lleva 40 años, se llama Noetic, no ética, sino una palabra griega, Noetic Institute, en California. Recomiendo todos los libros, investigando todo este tema de los campos y sobre todo investigando lo que normalmente no se investiga, ¿sí? La premonición, la telepatía, el por qué estamos persiguiendo que nos están mirando por detrás, cosas con cátodos como hace Giuseppe. Y investigó los últimos 2 siglos de investigaciones y hizo todas las pruebas estadísticas y sale que sí es cierto, pero que nadie quiere aceptar que esto sea cierto, ¿sí? Hizo pruebas antes y después de las Torres Gemelas, lo que pasaba, y pasaban cosas parecidas a lo que dice Giuseppe, y al final es que uno crea en esto y empieza uno a ampliar su percepción. Bioentanglement, que es otra vez lo que acabamos de hacer, las propiedades holísticas de la vida misma las podemos saber con estas conexiones de campos que existen. Entonces, si nosotros quedamos conectados, según esto, pues, eso pasa en la familia, eso pasa con más intensidad, pasa además sin tiempo y espacio, que Daniel Bell, pues una de las cosas más difíciles es entender que el tiempo y el espacio no existen, o tratar de percibirlo, porque ya lo demostraron científicamente. Entonces, estos campos, ¿sí? Esta es una persona interesante y otro es Roland McCready del Instituto de Harvard en Estados Unidos también, que ha venido trabajando las conexiones bioelectromagnéticas y la energía del corazón. Entonces, nosotros generamos unos campos y por eso ha pasado mucho tanto en animales como en humanos, que hay descubrimientos de mismos personas, científicos, familias o algo que no se han comunicado y descubren lo mismo. Entonces, aquí hay una información que nosotros somos capaces de percibir y esa capacidad la tenemos porque están en un campo que el biólogo Sheldrake habla de los campos morfogenéticos y nosotros somos capaces de percibir. Entonces, esta sería otra herramienta para explicar científicamente el efecto Pigmalión o la inspiración. Y lo último es la neuroplasticidad, que ya Giuseppe nos habló, que va en contra de que hay un punto específico en el cerebro que nos dice las cosas. Además viene el tema de la mente, que aquí hay un libro muy interesante que se llama Cómo el cerebro se cambia a sí mismo, How the Brain Changes Itself, de Norman Deutsch, D-O-I-D-G-E, que revisó casos de neuroplasticidad del mundo, y es muy interesante cómo el cerebro es una plastilina y puede acabar haciendo casi cualquier cosa con cualquier parte del cerebro. Y hay un experimento muy famoso de una persona que tiene hidrocefalia, tiene creo que 3 o 4 milímetros de cerebro y hace todo. Y nadie ha podido explicar cómo si no tiene cerebro puede hacer todo. Entonces va en contra de eso. Luego, ese que nació, se quedó, es pura control social. Y aquí hay algunos autores, primero, que muestran que la plasticidad existe y que se extiende hasta acá. Eso es muy importante. Como Goleman con la inteligencia emocional, uno puede cada vez ser más inteligente emocionalmente, uno puede cambiar sus comportamientos si lo quiere, obviamente. ¿Sí? La gente quiere cambiar, pero no le gusta el cambio. Y esta es una persona que nació con serios problemas de motricidad en Canadá y creó su propio programa de educación, Barbara Arrowsmith, que ha investigado mucho el tema de neuroplasticidad,
pero dice que hay una contradicción porque a medida que vamos creciendo, vamos generando esas redes neuronales y cada vez es más difícil cambiarlas, pero pues se puede cambiar. Entonces, con estas 4, fue las que utilizan, hay más autores, pues uno puede llegar, aquí está, que lo van a publicar. Yo además soy profesor investigador de Andina y lo acaban de publicar. Y bueno, muchas gracias. Tiempo, ya. Pero sí queremos ir a lo que decía Giuseppe, si en estas empresas se trabaja tanto la inspiración, se trabaja la humildad, se trabaja renunciar al poder, poder redistribuirlo de forma diferente, ¿cómo podemos replicar estos ejemplos en otras empresas y saber de qué forma podríamos tener un mayor éxito en que eso ocurra con aquellas empresas que están medio interesadas en, porque pues, a Donald Trump nunca le va a interesar esto, ¿sí? Entonces hay un grupo con el cual nunca trabajaríamos y pues al ver los resultados, y pues por tiempo no puedo contar más de las empresas que son supremamente positivas y tienen efectos adicionales. O sea, el trabajador que sale, hay menos violencia intrafamiliar, una cantidad de cosas, mejor salud, etcétera, etcétera. Entonces, queremos algún día con Giuseppe trabajar ya puntualmente con música, con cosas, con mindfulness, pues que eso se pueda dar. No sé si hay alguna pregunta. Una persona que tuvo un accidente cerebrovascular con la neuroplasticidad puede recuperar eso. No soy experto, pero en los casos de los 2 libros de Norman George, sí. Personas que tuvieron un ataque cerebral a los ponen a una gatear y hay todo un proceso y pueden llegar a hacer lo que no podían hacer. Y han hecho ver a personas ciegas a través de unos catos en la lengua. Es decir, nos quitamos de esa idea de que, claro, tuvo un daño y tiene el daño en el cerebro. Y ese cerebro era el encargado de ciertas acciones. Entonces lo que hacen es que otras zonas plásticamente empiezan a asumir eso y se puede. Pero pues digamos que ahí están los casos, pero otra vez, la mayoría, por lo menos lo que le digo yo, aunque yo siempre me dice que está cambiando mucho más rápido de lo que yo creo, la mayoría de los médicos y las médicas no quieren oír eso porque lo que se enseña es que eso no es tan cierto y que no se metan eso, que esos son indios amazónicos, que no se metan eso. El caso de Parkinson o Alzheimer, no me acuerdo cuál, que lo que se dio cuenta mismo era que el cerebro, ya cuando ustedes manejan bicicleta, ya saben cómo manejar bicicleta. Entonces, el Parkinson, me acuerdo de los dos, no hace manejar bicicleta. Entonces, lo que hizo él fue él mismo sugestionarse para manejar bicicleta de otra forma, coger el vaso de otra forma, poner los patrones de otra forma, para generar como una necesidad del cerebro de, esto no lo sé hacer, nuevas conexiones, y sin droga logró hacer eso. No le han querido publicar artículos en ninguna revista científica o médica, pero allá hay romería de gente que quiere que le ayude. Y él lo que hace es, por ejemplo, cómo caminar. Él sale a caminar y le dice, no, usted no puede caminar como antes. Sino le enseña a las personas a caminar distinto para que el cerebro tenga que forzar a caminar como automático, como inconsciente. Entonces, sí puede la neuroplasticidad. En estos casos, neuroplasticidad para que logremos comprender desde la parte esta neurológica, es que somos unos seres condicionados, ¿sí? Neurológicamente, y vamos generando nuestra forma de aprender y nuestra forma de generar, tanto por la sociedad como por la religión, por la educación, por la cultura, unos caminos, ¿sí? Neuronales. La neuroplasticidad lo que dice en general es que podemos generar otras formas de caminos diferentes. Si se han acostumbrado a usar, mi rutina y mi forma de ver la vida es esta determinada, pero pueden haber otras posibilidades de forma de vida. Entonces, neuroplasticidad es, oigan, reconectense otra vez. Y aquí les complemento la parte buena que Giuseppe decía que el cerebro después de los 40 empieza a envejecer. Con neuroplasticidad empieza a otra vez rehabilitarse. Entonces, de todo esto. Y se pide que empiece uno después de los 40 a aprender un idioma nuevo, aprender a bailar, aprender a pintar,
aprender todo lo que la mente no lógica, ¿sí?, no está acostumbrada a hacer. Y eso genera una interconexión de procesos. Y eso mismo es lo que está empezando ahorita. Estas medicinas, como la medicina china, que tiene 5.000 años, la medicina ayurveda, que tiene 7.000 años, ya han implícitamente manejado, porque, pues, si vemos, ellos manejan la filosofía o la forma de ver la vida, eso lo plasman en una forma muy consciente e investigada a lo que pasa en el cuerpo. Entonces, en la medida en que yo cambio o reconecto, ¿sí?, una serie de patologías, una gran mayoría de patologías van a disminuir precisamente por lo mismo. Y en ese campo, por ejemplo, la medicina de China tiene excelentes efectos para Alzheimer, Parkinson y los ACV, los derrames cerebrales, pero es basado precisamente en modelos completamente diferentes de ver el mundo. Precisamente, aquí estamos en un área de economía y es impresionante que en el año 2017 el Nobel de Economía, ¿sí?, empezó a hablar de psicología económica. No sé si tú has entrado en el Nobel de Economía, ¿sí?, hablando de psicología económica, y empieza a hablar de ese proceso de cómo el ser, pues, él lo llama egoico, egoísta, ¿sí?, o cómo trabaja en grupo dentro de una comunidad y forma procesos humanitarios de economía. Nobel de Economía 2017. No, y ya se está, pues ya hay muchas voces de que el capitalismo salvaje no puede seguir, no para destruirlo, sino para hacer un capitalismo sostenible, que es en lo que creemos, es en lo que creen todos estos, y pues darle más sustento científico. Muchas gracias por todo el conocimiento. Aquí simplemente les digo que pues, la red de gerencia humanista, pues, como les dije, es una organización voluntaria. Ahí sí van a saber, aquí algunos de ellos están sentados aquí con nosotros. Entonces, pues queremos es que haya cada vez más de esto, y pues ahí está la página web, se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, entonces, si hay alguna otra pregunta. Sí, como crear otra dimensión, ¿no? Como otra entrada, otra dimensión. Lo que quería comentar es, yo acabo de llegar de extranjero a hacer un MBA, y a pesar de que todo el tiempo es, sí, los que hacen un MBA, liderazgo y todas cosas, se habla un poco de liderazgo, o hay muy pocas experiencias sobre un MBA de liderazgo. Yo sería muy chévere ver un poco más de todo el programa al humanismo cuántico, a vender un poco más, que se llame, por ejemplo, liderazgo cuántico para la gerencia alta, y todo lo que ahora ahí se pueda vender muchísimo más, de manera mucho más appealing para la gente que está todo el tiempo. ¿Cuánto es el retorno que usted me está diciendo? ¿Qué es lo que hay que hacer con respecto a esto? Y todo ese mapa mental que hace, y se puede volver casi una cátedra dentro de un programa de MBA, me parece genial, porque eso es software, hay muy poco. Todo el operations management, de cosas ahí, pero yo creo que es vital hoy en día para que haya esta formación de liderazgo de la calle. Sí, dos cosas ahí. Ese es un debate que hemos tenido, ¿cómo se llama? De hecho, el libro nuestro en español, en inglés se llama Humanistic Management in Practice, Gerencia Humanista en la Práctica. En español se llama Tendencias. Se le hizo una visión de grupo, ahí, tipo mercadeo, y salió eso. La primera versión era no, paternalismo, eso es ayudar a la gente, eso no sé qué. Entonces el libro se llama Tendencias Gerenciales, que lo pueden conseguir en las bibliotecas. Nosotros nos ganamos un peso, nos dan libros de regalías. Pero la otra pregunta es, ¿cómo hacemos? Hacemos como un camino de ir llevando a la gente de la mano para que vayan haciendo como esa transición. Y entonces en este momento en Erandina estamos haciendo un diplomado para las empresas para que vayan como más despacio. Pero por otro lado, o por lo menos esa es mi experiencia, es más hacer un filtro y escoger esas empresas que ya tienen como ganas, y con ellas sí hacer todo lo que usted está diciendo. Porque con el otro lado hemos perdido el tiempo, en el buen sentido de la palabra. Ha sido un aprendizaje un poco frustrante, pues porque uno dice, venga, pues esto es buenísimo, es todo lo que quieren, yo quiero eso, y acá dinero tiene que reducir el contrato, y a mí no, eso va a ser caos. ¿Cómo así que la gente puede aquí hablar? ¿Cómo así que la gente me puede criticar? El centro de reunión son voluntarios.
5.000 empleados, son voluntarios. El dueño de la empresa, si una reunión le llegó. ¿Dónde fue? Con la empresa brasileña. Energéticos, Peter King, aquí en Colombia. ¿Sí? Sin horarios, y la gente empezó a trabajar más. Sin compensatorios, y la gente empezó a pedir menos compensatorios, es decir, cada uno lo podía hacer, trabajando a la hora que quisiera. Es decir, sí funciona en cualquier cultura, con cualquier, hasta en China tenemos casos acá. Es decir, falta Corea del Norte, pero todo lo demás funciona. Pero ese es un debate, es decir, ¿cómo hacemos para eso? Aquí hay una pregunta de alguien que está, en las investigaciones se ha trabajado el tema de autoengaño como un serio problema ético en las organizaciones y sus manifestaciones como la soberbia o la humildad. Bueno, no sé si quieras hablar algo del autoengaño, pero lo que hemos investigado acá y hemos visto es todo lo contrario a los nules. Aquí, si a la gente se le trata como ser humano, empieza a responder como ser humano. El tema de ética no se discute en estas empresas porque es que es obvio que hay que ser ética. Entonces, pero en energéticos, cuando empezaron a hacer todos estos cambios, la oficina más fea del presidente, las oficinas no tenían puertas, no había parqueaderos especiales, todo el tema del elitismo se empezó a acabar. Peter King dijo, el teléfono mío tiene que ser igual de la recepcionista. El diseño de las oficinas cuando se pasaron al nuevo edificio lo diseñaban las mismas personas, el presupuesto de fiestas, rifas, espectáculos lo manejaban las personas. Es decir, empezaron a hacer y empezaron a ver que 1.000 personas empezaban a transitar hacia donde va esa pregunta. 6 ingenieros empezaron a robar. Porque como nadie los controla, pues ellos llegaban y se veían los que estaban trabajando con una firma paralela que habían creado. Porque mira qué chévere. 6 de 1.000. Entonces lo que hacen las empresas es justos por pecadores. Entonces hay uno que roba, los 999 los voy a castigar, tratándolos como ladrones. Aquí la percepción es al revés. Voy a darles toda la libertad para que empiecen a comportarse de forma más honesta y los resultados que se empiezan a comportar de forma más honesta, no todos. Pero me parece más justo y casi que ético, es yo voy a tratar a 900 y como gente responsable. Entonces en energéticos quitaron todos los controles. Views, que es otro ejemplo de investigación de mercado, quitaron todos los controles después incluso que los habían robado, porque ellos creían en la gente. Entonces uno sí ve que operarios, un poco lo que hicimos con los conductores de busetas que sí respetaban las no es un tema tanto de educación, sino un tema de valores, un tema que le digan, oiga, yo creo que usted, acción fiduciaria, vamos a comprar las motos para los mensajeros. ¿Qué hace una empresa tradicional? Los compras, pidan 3 cotizaciones, ¿verdad? Y después le dicen a los mensajeros, estos son sus motos. Pablo Trujillo lo llamó a los 8 o 10, dijo, compren las motos ustedes. Eso fue todo lo que le dijo. Yo creo que se dieron quedar muchos, los mensajeros, en Colombia. Como dice precisa, los países más elitistas y desiguales, le digo, oiga, pero lo único es que no se van a comprar una Suzuki 1000 para repartir cheques. Salieron a comprarlas sin presupuesto. Y estoy seguro que hicieron una selección, pero increíble, y que esas motos van a durar más porque ellos tomaron la decisión versus las otras motos. Entonces, pues en el momento en que nos trataron como seres humanos, responden como seres humanos. Que algunas veces no es así, pero es la mayoría de las veces. Ahí incluso vamos de pronto a retar las investigaciones de Giuseppe, que sería interesante. Cuando hay un ambiente de confianza, humildad, transparencia, sí nos comportamos de forma honesta. De momento que el ambiente, que es lo que pasa en el mundo entero, no es un ambiente de eso, pues yo salgo, que yo soy Giuseppe. Podría hacer una hipótesis ahí para trabajar. Y creo que había una última pregunta allá atrás, no sé. ¿Sí? Por esa terminamos. No, para agradecer porque no sé nada del tema, pero me encanta. Pues yo tengo una niña pequeña, entonces me dice que si el cerebro, la plasticidad de los 1 a los 6 años, entonces como que acá con alegría y que si uno es mayor puede hacer todo. Para que nos cuenten un poquito más de verdad cómo ya nosotros a la vida de 40 podemos seguir trabajando toda la plasticidad, aprender y todo, ¿verdad? Bueno, esa recomiendo mucho una charla TED de vulnerabilidad de una trabajadora social norteamericana que se llama Brené, como Brené, como suena, y Brown, o Brownie sin la IE. Tiene subtítulos en español,
La he utilizado en mis clases y en consultorías, porque su libro y lo que ella trabaja, y me uno yo con eso porque es lo que he venido trabajando, es el tema de la autenticidad. Es decir, ¿qué te genera a ti temor social y cómo empezar tú a hacer pequeños pasos para romper esos temores que te genera la vulnerabilidad? Y pues obviamente no tengo investigaciones, sino puramente empíricas. Cuando les digo a los estudiantes, para la próxima semana la tarea es hagan algo que les dé temor social y cuéntenme cómo se sintieron. Entonces, no se me olvida esta estudiante de colegio. Ella tiene dos, busca una que es sobre vulnerabilidad, vulnerability, y mírala sola, te sientas, bueno, y reflexiona y vuélvela a ver porque enseña mucho. Yo la he visto no sé cuántas veces, enseña mucho. Entonces, creo que el tema es autenticidad. Creo que lo que dice Brené Brown es que tenemos que aprender a dejarnos ver, totalmente ver. Y creo que en el momento que uno tiene la humildad y a dejarse ver, empiezan a pasar muchas de estas cosas, no mágicamente, se llama la ley de la emergencia, es decir, empezamos a estar conectados con maestros, pero no tanto eso, sino es como ser más auténtico, como conectarte con las cosas, y en ese momento, cuando te conectas con las cosas, eso es inspiración. Peckerman lo que hizo fue que se conectó, Mohammed se conectaba con todos y logró lo que logró. Esa conexión pues, es tan fácil y la puedes hacer de forma más activa con los hijos, aunque tú sabes que crear hijos ajenos es facilísimo, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, sabiendo que no es fácil, pero pues dale mucha libertad con responsabilidad a tus hijos y a tus hijas. Bueno, gracias. Un comentario apoyando lo que está diciendo el doctor referente a lo que es la medicina china. Precisamente yo llevo 17 años, soy ingeniero de sistemas, muy claro, pero llevo 17 años trabajando con médicos alternativos. ¿Por qué? Porque yo distribuyo para temas alternativos. Y entonces empecé a ver una cantidad de cosas muy interesantes, de todo este tipo de cosas que en el campo de las medicinas complementarias y terapias alternativas se encuentran otros caminos y otras formas de aplicar cosas. Y entonces cosas que normalmente la medicina tradicional te dice, no, eso no tiene cura, eso no se puede mejorar, encuentras caminos para mejorar todo eso. Y desde el 2017, en el capítulo de Andes, venimos organizando unas medicinas complementarias y terapias alternativas al alcance de todos. Hacemos una conferencia mensual donde traemos precisamente especialistas en acupuntura, homeopatía, medicina tradicional china, osteopatía, ¿sí? Y simplemente ya teniendo la lista de ustedes, simplemente les voy a mandar la información porque lo que queremos hacer es que la conozcan, ¿sí? Que la gente sepa que existen profesionales trabajando en estos temas y definitivamente encuentran caminos para hacer pues, las cosas de forma diferente. Esto lo hacemos en combinación con el capítulo de medicina de Huyendinos. Tenemos la buena fortuna que la presidenta del capítulo de medicina, siendo médica de los Andes, la doctora Ángela María Ospina, él hace medicina alternativa. Entonces ha sido muy interesante y pues me encanta poder presentarle a ustedes. No soy experta en nada de esto, lo conozco. Por este medio nos conocimos con Carlos. Y dentro de los temas que yo tengo un equipo de medicina cuántica, que lo empezamos también a usar para empezar a medir en diferentes temas, y lo que decía Carlos de todo lo que habló, que ese sentimiento, esa energía, ese tema, se puede medir. Entonces es impresionante uno cuando está en estos temas cuánticos. Si quiere que se le mueva la silla, usted me da el logo de la empresa en la que usted trabaja. ¿Trabaja en alguna empresa? ¿Yo? Sí. Su empresa, sí. El logo de su empresa lo ponemos en esta máquina de medicina cuántica que ya la transformamos después de 2 años de investigación para hacer diagnósticos de competencias blandas de empresas, y mañana le puedo decir cómo está el clima y la cultura de su empresa. Entonces usted dirá, no, pues esta vaina así es. Hicimos 4 pilotajes ya hicimos 4 pilotajes y la correlación entre la percepción suya y lo que dio la máquina es de por encima del 85% en 4 empresas.
4 colombianas, una de 5 empleados, una de 50, una también de 50 y una de 250. Entonces, además descubrimos cosas que ¿ustedes cómo supieron eso? Porque lo que hace este equipo cuántico es medir la energía de su empresa. Yo ni siquiera quería hablar de esto para que no salgan diciendo, no, una charla para el indio amazónico. Primero una vaina seria, científica, que nos dice cosas concretas, ya digo, pero incluso con todo lo que he venido leyendo de física cuántica, yo le decía a Yanira, no sé si estamos perdiendo el tiempo con esto, ¿no? 2 años dedicarle a reunirnos todas las semanas hasta que llegamos a reprogramar la máquina y llegó el momento de la verdad, 4, y nos dio por encima lo. O sea, yo sé qué es lo que está pasando, pero es muy difícil porque además si le tomamos la medición a su empresa hoy y mañana van a salir diferentes. Entonces usted me va a decir, pero entonces ¿qué? No, van a salir diferentes porque como todo está conectado, cualquier cambio mínimo del efecto mariposa cambia todo lo demás. Pero la imagen viene siendo la misma, que es el orden implícito y explícito de David Bohm. Entonces por eso llegamos acá. Bueno, yo soy además afiliado a Uniandinos, pero lo más feliz que me es el quórum, o sea, yo le digo, 19 de diciembre a las 5 de la tarde, ¿qué va a llegar? Y Giuseppe llegó hace 2 días, está con jet lag, muchas gracias por estar acá, tiene a Miquel, su hijo malito, y aquí está, entonces, muchas gracias. Y ahí están los correos, está el celular, el WhatsApp ahora, porque a veces, entonces, no tuvimos tiempo de que ustedes se presentaran, te dijeran por qué están acá, pero nos interesaría seguir conectados y muchas gracias, Deyanira, y ojalá nos sigamos viendo y complementando. Estén muy bien.